los periódicos El Occidental y El Pacífico, anunciaron que vendría al puerto Ángela Peralta, la cantactriz de ópera, a cantar al Teatro Rubio, y a partir de entonces nadie habló de otra cosa. Que si había triunfado en Europa, que si le cantó a Maximiliano en Chapultepec, que si su voz, Giuseppe Verdi la calificó entre las 3 mejores del mundo, que si su especialidad es Aida o Lucía de Lammermoor, que si esto, que si lo otro. A medida que pasaba el tiempo el revuelo crecía. En las reuniones nocturnas de los alemanes en el Club de la Unión, entre los que todas las tardes se juntan a chismorrear en la botica de Retes, entre los parroquianos asiduos a la cantina de Tarditi, con las señoras de la doctrina en el templo de San José, en el mercado, en el muelle, todo mundo hablaba de la Peralta como si se tratara de algo fuera de este mundo. Bueno, hasta los tan circunspectos regidores, encabezados por don Vicente Ferreira, aprobaron no solo el gasto que se requiriera, para arreglar las calles por donde pasaría a su llegada a Mazatlán, sino que también acordaron que el municipio cubriera la renta del teatro por toda la temporada. Y como ya es tradicional que el ayuntamiento ande escaso de fondos, le iba a pagar la renta a Garamendi con bonos liquidables a 1 año y sin intereses. Lo anterior es entendible si tomamos en cuenta que a Mazatlán poco vienen espectáculos de alta calidad, como suponemos debió ser la compañía de la señora Peralta. Todos los mazatlecos estaban tan ocupados hablando de la Peralta y su compañía de ópera italiana, que ni cuenta nos dimos cuando entró la epidemia. Ya pasado todo, sin presiones para poder reflexionar y con la tranquilidad que da la calma, se determinó que la funesta fiebre nos llegó a bordo de un buque. Los sabios facultativos de la Junta de Sanidad no han podido determinar cuál de los que llegaron poco antes que se iniciara la peste fue el que nos trajo tan amargo regalo. Que si fue el San Blas, que traía a bordo un muerto y varios enfermos, que si fue el New Bern, donde venían la Peralta y su troupe, que si fue el City of Panama, o el Granada, que si fue este o que si fue aquel. Se rumora en la ciudad que el culpable directo fue el doctor Zúñiga, por haberles expedido a todos ellos patentes limpias, cuando debió de haberlos puesto en cuarentena. El problema es que Zúñiga se fue de Mazatlán pocos días antes de que comenzara la epidemia, y no regresó, no se sabe si por temor al contagio o por no querer afrontar su responsabilidad por los hechos. La mañana del 22 de agosto, en que llegó doña Ángela, fue un día de fiesta en Mazatlán. Media ciudad fue al muelle a recibirla, y la otra mitad se colocó en las calles por donde iba a pasar. A esperarla y darle la bienvenida oficial a nombre del ayuntamiento, estuvo Alejandro Narcio. Pero parece ser que entre el gentío y los empujones que le dieron, mal si pudo decir la oración que llevaba preparada. La Peralta subió a una carretela que conducía a Agustín Sandoval, y en alguna parte del trayecto, unos dicen que en las olas altas, otros que en la calle del Arsenal, los caballos se asustaron ante tal cantidad de gente, y algunos ofrecidos, que nunca faltan, se apresuraron a desengancharlos y de ahí al Hotel Iturbide llevaron el carro jalando. Ya hospedada en el hotel, muchas de las personas que fueron al muelle o que estuvieron en las calles, se reunieron en la plaza de Machado, y empezaron a gritar su nombre, hasta que ésta tuvo que salir al balcón a saludar, y con esto se disolvió la multitud. La función que se dio en el teatro la noche del día siguiente, en que se presentó el trovador según me comentaron, estuvo muy desairada. Como es costumbre, en ella no se iba a presentar la estrella de la compañía, o sea la señora Peralta, y es muy probable que la falta de asistencia de público se haya debido a que la enfermedad ya estaba haciendo estragos en Mazatlán, más que a falta de interés de parte del público. Tal como sucedieron los casos de enfermos, según el Dr. Manhattan, la misma tarde de la llegada de la compañía de ópera, o sea el 22 de agosto, debieron haberse presentado los primeros casos,
si no es que antes. De ahí en adelante se sucedieron con tal rapidez, que fue como abrir un grifo de agua. Los síntomas eran calenturas, dolores de cuerpo, hemorragias, y los contagiados sin excepción, tomaban un color amarillento, hasta la parte blanca de los ojos palidecía. Los facultativos ignoraban qué hacer. Ningún tratamiento daba resultado, y comenzada la enfermedad, la muerte se presentaba en pocas horas. La epidemia no respetó a nadie, ni a ricos ni pobres, y muchos casos hubo en que fallecieron familias completas. Hasta la madre del mismo prefecto Castellanos falleció. Al principio se estuvieron llevando los apestados al hospital civil, pero muy pronto las 100 camas con que contaba fueron insuficientes, y entonces no se pudieron recibir más que para ocupar los lugares que quedaban libres, por los que morían ahí. Pero luego se enfermaron casi todos los que formaban el personal del lugar, y ya no hubo quien los atendiera. Incluso días después, el ayuntamiento acordó gratificar con dinero o con un terreno, lo que ella prefiriera, a una mujer que estaba internada en el hospital por otro padecimiento, y que por las circunstancias, se dedicó a cuidar a los apestados y resultó luego infestada, aunque no falleció. Ya recuperada continuó su caritativo empeño. Muy pronto se terminaron las cajas para enterrar a los muertos, y como la mayoría de los carpinteros que se dedican a esta actividad se enfermaron, los que fallecían tuvieron que sepultarse envueltos en una estera, y al final sin nada, así como morían, así se les enterraba. Hasta el mismo Viviano Nájar se enfermó en los primeros días. A principios de septiembre Mazatlán parecía haberse quedado vacío. Todo el comercio cerró y las casillas del mercado dejaron de abrirse, por enfermedad o por miedo a contagiarse. Pero además, dejaron de entrar alimentos a la ciudad. Nadie venía por tierra y el puerto estaba cerrado a la llegada de cualquier embarcación. No había manera de comprar casi nada. Por las calles no se veía más movimiento que las carrozas fúnebres, o los carruajes de alquiler llevando muertos al panteón. El ayuntamiento pagó a un médico que estuviera diariamente en una farmacia, para expedir las recetas que fueran a surtir las personas escasas de recursos. Mandó imprimir unos volantes que redactó el doctor Juan José Valadez, que expresaban los síntomas de la fiebre y la manera de atacarla, y dispuso que por las calles se colocaran 500 tarros de hojalata llenos de algún desinfectante, quizás ácido carbólico, que sirviera como fumigante. De nada sirvió. Se pretendió incluso cerrar el hospital militar que está por la calle de Venus, porque el hecho de transportar a los soldados enfermos desde el cuartel Colorado, implicaba cruzar la ciudad, y lo mismo llevar a enterrar a los que fallecían allí. También para los primeros días de septiembre, la gran mayoría de los integrantes de la compañía de ópera italiana, incluyendo a doña Ángela Peralta, tuvieron que quedarse definitivamente en Mazatlán. Fallecieron casi todos. Los que sobrevivieron, 16 o 20 personas de alrededor de 80 que formaban la compañía, desesperados y sin dinero, acudieron al ayuntamiento para que los ayudara a salir de la ciudad, y se les dieron 200 pesos, más otro tanto que les consiguió entre el comercio don Andrés Tapia. Ni a la iglesia misma escuchó Dios. Monseñor Lacarra conminó a los fieles a asistir a una peregrinación, a la que obviamente no asistió casi nadie. Las pocas personas que fueron eran en su mayoría mujeres, que desfilaron rezando el rosario desde la parroquia hasta el mercado, y luego de regreso. Escaso de recursos, el ayuntamiento obtuvo un préstamo de 1,000 pesos, también entre el comercio, que le sirvió para hacer los gastos más urgentes para tratar de erradicar la epidemia. Como medida desesperada, se adquirieron por la comuna 500 tiros de artillería, con la finalidad de romper la atmósfera por medio de descargas, pero como hubo de pedirse autorización a la Secretaría de Guerra en la capital, esta medida tardó en ser aprobada, y no fue sino hasta el 13 de septiembre que llegó, y el 23 comenzaron los disparos desde el cuartel y desde la batería que está en el Cerro del Vigía. No se sabe qué tanto hayan ayudado estos cañonazos, pero la realidad es que para entonces, ya la epidemia iba de salida en la ciudad.
no así en los pueblos cercanos, donde también hizo estragos espantosos. El Recodo, el Chilillo, el Quelite, Siqueros, Villa Unión, el Aval, La Noria, Puerta de San Marcos y Palma Sola, se quedaron casi sin habitantes. Se dice que tan solo en Mazatlán fallecieron más de 2.500 personas. Para mediados de octubre, la vida en Mazatlán comenzó a tomar ciertos visos de normalidad. La gente empezó a salir a la calle, casi todas las mujeres de luto, pues prácticamente no hubo una familia que no tuviera que lamentar una muerte. Sin embargo, otro problema se presentó. Como la epidemia no se erradicaba en las cercanías de Mazatlán, de donde vienen muchos de los alimentos que consumimos, continuó una carestía que afectó sobre todo a la gente del pueblo. Lo poco que se conseguía estaba carísimo. Un suceso que pasó desapercibido en medio de la epidemia, pero que se ha convertido en la comidilla del día desde hace unas semanas, y si los que lo afirman tienen razón, parece ser que la señora Peralta, después de tener varios días atacada de la fiebre y ya prácticamente moribunda, contrajo matrimonio con su representante, un individuo de apellido Montiel. Se dice con mucha seguridad, que el interés de Montiel era quedarse con la fortuna, y las alhajas de la cantactriz, y que para ello compró la anuencia de algunos funcionarios locales, entre ellos don Cecilio Ocón, quien como juez del registro civil, levantó casi al mismo tiempo las actas de matrimonio y de función, que firmó como testigo el prefecto Castellanos, además de algunos de los artistas de la compañía de la difunta señora. Oficialmente, Ángela Peralta murió el 30 de agosto de 1883. Se ignora qué tan cuantiosa puede haber sido la fortuna de la Peralta, ni qué tan valiosas sus joyas, pero hay quien diga que dio una mariposa del tamaño de una tortilla, con las alas cuajadas de piedras preciosas. El ayuntamiento tomó últimamente el acuerdo de reconocer con medallas y diplomas a las personas que se distinguieron en el combate de la epidemia. Se les dio medalla de oro a los doctores Manhattan y Valadez, y un diploma a la familia del doctor Álvarez Ibarra, quien falleció de la fiebre. Días después, don Vicente Ferreira propuso que se emitiera un decreto municipal, reconociendo la recolección de fondos, para auxiliar a los epidemiados que hicieron en la capital, don Carlos Pacheco, secretario de Fomento, don Jesús Fuentes Muniz, secretario de Hacienda, don Francisco Naranjo, secretario de Guerra, don Carlos Díez Gutiérrez, secretario de Gobernación, don José Fernández, secretario de Relaciones, don Juan N. García Peña, secretario de Justicia, y los senadores don Manuel Romero Rubio, don José Ceballos, don Ignacio M. Escudero, don Francisco Cañedo y don Manuel Dublán. Ángela Peralta marcó a Mazatlán, a pesar de haber nacido en la capital de la República en 1845. Pese a ser hija de padres indígenas y de humilde cuna, pudo dedicarse a una profesión, que estaba destinada a las señoritas de las clases económicas más favorecidas de su tiempo. Trabajó de sirvienta antes de dedicarse al canto. Con enorme disciplina y gran fuerza de carácter, venció los prejuicios de la época, y abrió las puertas de ese arte a muchas otras mujeres que la seguirían. Es una mazatleca por adopción popular.